El Mar Muerto se ha transformado en el centro de un fenómeno extraordinario que muchos interpretan como la manifestación de una antigua profecía, provocando una mezcla de temor y orgullo entre los creyentes de todo el mundo. Este acontecimiento ha reavivado antiguos debates sobre las profecías bíblicas, actos divinos y sus implicaciones para el futuro. Pero, ¿qué ha ocurrido exactamente y por qué ha generado tanto interés? ¿Qué indican estos eventos acerca de los tiempos venideros? ¿Y cómo se relacionan con lo que las Sagradas Escrituras enseñan? Antes de adentrarnos en estas cuestiones apasionantes y examinar las profundas repercusiones de este suceso, os invitamos a suscribiros y a acompañarnos en la difusión del mensaje divino a largo plazo. Unámonos para divulgar este descubrimiento, iluminando estos tiempos extraordinarios. Retomemos el enigma del Mar Muerto y las potenciales revelaciones proféticas que podría esconder. El Mar Muerto, famoso por su entorno único, también es el epicentro de un número creciente de dolinas. Estas curiosas formaciones terrestres son el resultado de un proceso en el que el agua dulce se filtra al subsuelo, interactuando con las capas de sal y arcilla. Esta interacción provoca la disolución de la sal, dejando vacíos subterráneos considerables. A medida que la sal se erosiona, el terreno se colapsa, formando un cráter que puede ser de gran tamaño. Este fenómeno no se limita a las áreas terrestres. Algunas de estas dolinas se desarrollan bajo el agua, ocultas bajo la superficie del mar. A lo largo de la orilla, estas formaciones emergen, comparables a esqueletos antiguos, contribuyendo al aura mística y espiritual del entorno. Si imaginásemos los cuerpos de agua como ciudades abandonadas, el Mar Muerto sin duda sería su capital. El Mar Muerto ostenta varios récords. Es el lugar más bajo de la Tierra, situado a más de 400 metros bajo el nivel del mar, y se considera uno de los puntos más calientes de Israel. A pesar de su nombre, sus aguas son letales para la vida acuática por su elevada salinidad. La densidad salina, casi 10 veces superior a la del océano, impide la supervivencia de peces y otras especies marinas, convirtiéndolo en un paraje solitario y apocalíptico. No obstante, su ominosa denominación no debería disuadir a quienes consideran visitarlo. Por el contrario, la sombría belleza del Mar Muerto deja una huella imborrable en aquellos que han tenido la oportunidad de experimentarla. No existe otro lugar en el mundo donde las fuerzas naturales conjuren un espectáculo tan sobrecogedor y sorprendente. El mecanismo detrás de estas formaciones es, por sí mismo, un tema de fascinación. Cuando el agua subterránea emerge, disuelve capas de sal sólida, desestabilizando la estructura bajo la superficie y emergiendo a través de la tierra enlodada. Esta actividad subterránea acaba provocando hundimientos, creando dolinas que caracterizan la región. Aunque esto puede parecer un desastre natural con sus inherentes riesgos, también hay una insinuación inusual en estas formaciones. Se forman pequeños oasis escondidos en un entorno desértico salino. Los minerales depositados por la sal disuelta tiñen estas dolinas con colores vivos, creando contrastes de verdes, turquesas y azules intensos contra el sombrío y extenso horizonte. Esta curiosa interacción entre creación y destrucción brinda una belleza rara y casi poética. Sin embargo, la aparición de estas dolinas presenta serios desafíos para la región. La imprevisibilidad del terreno significa que las zonas más frecuentadas y turísticas del Mar Muerto están ahora comprometidas. Playas y caminos antes populares entre los visitantes están siendo clausurados y las preocupaciones de seguridad se han intensificado. Con el incremento de las dolinas, el terreno circundante se desestabiliza, haciendo peligroso para las personas explorar o incluso transitar por ciertas zonas.
Esta inestabilidad geológica ha hecho que cualquier nuevo desarrollo en la región sea casi inviable. Las compañías de seguros rehúsan cubrir los posibles daños, considerando el área demasiado arriesgada para la inversión. Así, la economía local, que antes se beneficiaba del turismo y el desarrollo, enfrenta graves desafíos por estos fenómenos naturales. No obstante, frente a estos desafíos, las dolinas ofrecen un contraste sorprendente, un vislumbre de vida que reclama lo que parecía perdido. Estas depresiones, antes vistas como vacíos peligrosos, se han transformado en refugios inesperados para una variedad de flora y fauna. Alrededor de algunas dolinas, la vegetación prolifera, creando oasis de verdor en un paisaje marcado por la desolación. Lo más sorprendente son los informes de peces encontrados en las aguas de estas dolinas. Parece que a medida que la salinidad disminuye en algunas áreas, las condiciones se han vuelto más favorables para ciertas especies. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Esta situación contrasta marcadamente con la aridez del Mar Muerto. El eco de aves cantando, cada vez más habitual, cerca de las dolinas, sugiere que estos sitios pueden transformarse en esenciales santuarios para especies que migran. La presencia de vida en estos espacios simboliza una nota de esperanza y refleja la resistencia de los ecosistemas. Mientras que el entorno circundante del Mar Muerto sigue siendo severo y poco acogedor, estos puntos vibrantes de vida sugieren una posible transformación. Representan un fino equilibrio entre el abandono y la recuperación, en el que la naturaleza se afirma y adapta al entorno mutable. El Mar Muerto, pese a su nombre ominoso y su infame reputación, revela una dinámica insospechada, evidenciando que, incluso en los rincones más desolados, la vida encuentra un modo de perseverar. El Mar Muerto, un cuerpo de agua salada único flanqueado por Israel y Palestina al oeste y Jordania al este, siempre ha sido considerado un ambiente mortal para cualquier ser vivo. Se asumía que su alta concentración de sal, casi 10 veces mayor que la del océano, prohibía la supervivencia de flora y fauna en sus aguas. No obstante, en 2011, una sorprendente revelación contradijo esta noción establecida cuando se descubrieron signos de vida bajo la superficie salina. Este hallazgo ha generado un renovado fervor y curiosidad, especialmente tras los reportajes que muestran arroyos de agua dulce repletos de peces y flora emergiendo a lo largo de las riberas del lago. Este brote de vida se correlaciona curiosamente con las visiones proféticas del libro de Zacarías, que proclama que aquel día aguas vivas manarán de Jerusalén, la mitad hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, tanto en verano como en invierno. Zacarías 14:8. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook.
Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal, situado al oeste de Jerusalén, el Mar Muerto es central en las visiones de renacimiento descritas por Zacarías 14:8, anticipando una transformación esperanzadora para la región. Además, en Ezequiel se detalla otra profecía sorprendente que describe el retorno de la vida a estas aguas. Pescadores lanzarán sus redes desde En-Gedi hasta En-Eglaim, y las especies de peces serán tan diversas como las del Mediterráneo. Ezequiel 47:10. Actualmente, quienes visitan estas áreas pueden percibir los primeros signos de estas profecías haciéndose realidad, con flujos de agua dulce que surgen a lo largo de las costas, ofreciendo un panorama inspirador. Vivir estos fenómenos proféticos puede ser una experiencia espiritualmente profunda. El resurgimiento de vegetación colorida en el proceso de revitalización del Mar Muerto ofrece no solo un deleite visual. Tal regeneración forja un vínculo emocional profundo con la relevancia histórica y espiritual del entorno. Y, con algo de suerte, tal vez lleguemos a ver peces en estas nuevas aguas. Este renacer es un marcado contraste con la situación actual del Mar Muerto, situado a más de 400 metros bajo el nivel del mar y envuelto en una capa de sal gruesa, lo que lo hace parecer hostil para cualquier forma de vida. A pesar de ello, las Escrituras recuerdan que este lugar, ahora un desierto, fue una vez fértil y bien regado antes de ser convertido en desierto por el fuego que consumió a Sodoma y Gomorra, según se describe en Génesis 13:10. La historia del Mar Muerto tomó un giro notable con la investigación de 2011 realizada por un equipo de la Universidad de Ben Gurión, que encontró extensos cráteres submarinos revestidos de biofilms microbianos que desprendían agua dulce. Este descubrimiento proporciona evidencia contundente de que el Mar Muerto alberga vida, desafiando creencias anteriores y estimulando debates sobre la capacidad de la naturaleza para la autorrenovación. A pesar de la relevancia de estos hallazgos, con frecuencia han sido ignorados tanto por la comunidad científica más amplia como por los medios de comunicación. Esta omisión suscita dudas sobre nuestro enfoque para percibir y comunicar transformaciones en el medio ambiente, especialmente en lugares con un profundo trasfondo histórico y profético. La regeneración del Mar Muerto no solo evidencia los misterios ocultos de la naturaleza, sino que también nos invita a considerar las implicaciones espirituales y culturales más amplias del renacimiento de la vida en un lugar previamente considerado como devastado irremediablemente. Ben Samantha Siegel, una estadounidense residente en Jerusalén, descubrió algo sorprendente mientras caminaba por la orilla del Mar Muerto. Su asombro inicial al observar un pez en una charca de agua dulce pronto dio paso a una profunda comprensión cuando meditó sobre las profecías bíblicas. Este insight la condujo a ver este momento como una manifestación palpable de las Escrituras sagradas desplegándose ante ella. Además, el avistamiento de una familia de felinos en la zona, que simboliza el retorno de la vida a un entorno largamente considerado yermo, reforzó su percepción. Para Siegel, esta escena no solo era un testimonio visual, sino una poderosa narrativa de restauración y renacimiento, que resonaba con las antiguas profecías sobre la resurrección y la redención. En sus reflexiones, Siegel resaltaba la dimensión espiritual del Mar Muerto. Este punto, el más bajo de la Tierra, posee una densidad salina que facilita que las personas floten sin dificultad. Ella trazaba un paralelo entre esta flotación y la presencia constante de Dios en nuestras vidas, señalando que así como es imposible hundirse en el Mar Muerto,
podemos estar seguros de que Dios nos sostendrá en los momentos más complicados. Este paralelismo tiene un eco profundo en aquellos que se sienten agobiados por las adversidades de la vida. ¿Ha reflexionado sobre la razón por la que muchos turistas eligen flotar en el Mar Muerto? La alta concentración de sal en sus aguas ofrece una experiencia única. Los visitantes pueden mantenerse a flote con facilidad, sin importar la postura que adopten. Este atractivo singular motiva a numerosos turistas a relajarse, sumergirse en la lectura o contemplar cómo objetos sumergidos parecen flotar en la superficie del agua. Es una experiencia casi mágica que cautiva a todo aquel que la vive. El trasfondo histórico añade una dimensión fascinante. El historiador Flavio Josefo relató un evento curioso durante la revuelta judía en el año 68 después de Cristo, en el que desafió la creencia de que era imposible ahogarse en el Mar Muerto, arrojando a personas que no sabían nadar a sus aguas. El resultado: flotaron sin esfuerzo. No obstante, los visitantes del Mar Muerto deben ser cuidadosos de no dejar que el agua salada entre en contacto con sus ojos y boca, ya que resulta muy molesto. El Mar Muerto proporciona a los turistas una experiencia inolvidable. Muchos aprovechan para untarse con el lodo negro del lugar, famoso por sus cualidades curativas, antes de entrar en las transparentes aguas. Esta práctica se ha convertido en un momento muy fotografiado, añadiendo diversión a la visita. Con el tiempo, el Mar Muerto ha recibido diversos nombres, incluyendo el Mar Occidental, el Mar Salino y sencillamente el Mar. Denominaciones como el Mar del Diablo, el Mar Pestilente y el Mar de Asfalto pintan un retrato vívido de su naturaleza singular y en ocasiones inhóspita. Aunque hoy parezca un lugar desértico, la región alrededor del Mar Muerto alguna vez fue verdorosa y fértil, comparada frecuentemente con el Jardín del Edén. No obstante, las Sagradas Escrituras en textos como Génesis 13:10, Deuteronomio 29:23 y Jeremías 17:6 narran cómo el castigo divino sobre Sodoma y Gomorra convirtió esta área fértil en un páramo, simbolizando las repercusiones de la decadencia ética. La devastación provocada por fuego y azufre transformó radicalmente este valle en el paisaje yermo que hoy conocemos. La superficie del Mar Muerto a menudo está cubierta por una bruma enigmática, resultado de la evaporación que recuerda las llamas emergiendo de la destrucción de Sodoma, según se relata en Génesis 19:28. En la actualidad, el Mar Muerto sirve como un potente recordatorio del juicio divino, reflejando las secuelas de la degeneración moral. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti. Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas, disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. A pesar de su aspecto desolado actual, las Escrituras nos prometen la restauración de este antiguo cuerpo de agua. Conforme a las profecías bíblicas, durante el milenio cuando Cristo gobierne la tierra, aguas vivificantes brotarán desde el monte del templo en Jerusalén, revitalizando las orillas del Mar Muerto. Esta esperanza se plasma vívidamente en los textos proféticos de Ezequiel y Zacarías, los cuales anticipan un tiempo en el que los pescadores desplegarán sus redes de nuevo a lo largo de sus riberas. Esta visión reconoce la capacidad divina para rejuvenecer lo que se ha visto como irremediablemente estéril. Ezequiel, un profeta que vivió durante el exilio en Babilonia hacia el 597 a.C., describió en el capítulo 47 de su libro una visión impactante. Observó
un río que emanaba del templo en Jerusalén, desembocando en el Mar Muerto. Este flujo transformador no solo cambiará las salobres aguas del mar en un hábitat fresco y lleno de vida, sino que también permitirá la proliferación de peces similares a los que habitan en el mar Mediterráneo. Veamos cómo lo describe Ezequiel en 47, 8 a 12. Este agua se dirige hacia el oeste y desciende al Arabá, la llanura del Jordán, y allí desemboca en el Mar Muerto. A medida que estas aguas ingresan, purifican el mar, revitalizándolo. Por donde fluye este río, proliferan diversas criaturas. A medida que este agua se desplaza, convierte las aguas saladas en dulces, proporcionando un ecosistema adecuado para la vida acuática. A lo largo de la ribera de este río, desde En-Gedi hasta En-Eglaim, los pescadores desplegarán sus redes. Se establecerán zonas de pesca. Existirá una diversidad de peces, incluidos los del Mediterráneo y del Gran Mar. La visión de Ezequiel expresa un anhelo profundo por la restauración, reflejando el deseo del pueblo judío de regresar a su tierra y reconectar con Dios. La revitalización de este cuerpo de agua muerto simboliza una era futura en la que la suerte de Israel, que ha sido marginada y dispersa, será finalmente restaurada. Hoy en día, ya se observan indicios de que esta profecía comienza a manifestarse. La economía de Israel está floreciendo, situando a la nación como un actor clave en el panorama internacional, resonando con la promesa bíblica de renacimiento y prosperidad. Muchos ahora creen que Jesús, reconocido como el Mesías judío, está destinado a cumplir estas profecías, otorgando nuevos corazones al pueblo judío y purificándolos de sus pecados. Al igual que el Mar Muerto está destinado a revivir, así también se espera una gran restauración cuando el pueblo judío retorne del exilio y se aleje de la apostasía. Esta convicción subraya la creencia de que cada profecía bíblica se cumplirá tal como fue predicha. De hecho, cerca del 75% de las profecías de Ezequiel o el 81% de todas las profecías bíblicas se han cumplido ya, a menudo con una precisión asombrosa. Los últimos capítulos de la Biblia nos presentan la visión de un río de vida que fluye desde el trono de Dios. Una vívida imagen que Revelación despliega en anticipación a la segunda venida. Estamos presenciando un período sin igual en la historia, donde la noción bíblica de que la vida brota de la muerte resalta tanto el desarrollo del Estado de Israel como la anhelada venida del Mesías. Las visiones profetizadas por Ezequiel hace más de 2 milenios están cobrando forma actualmente, marcando un hito decisivo en la cronología humana. Una de sus visiones más famosas, tradicionalmente vista como metafórica, está empezando a materializarse de forma palpable. En su núcleo, el río antes asociado con la muerte está resurgiendo, y su renacimiento lleva consigo profundas consecuencias para la actualidad y para lo que está por venir. Este cambio va más allá de lo tangible, resuena con conceptos elevados de esperanza, renacimiento y la actuación divina. La revitalización de este río, antes considerado un símbolo de desolación, es un recordatorio de que no existe situación alguna que escape a la posibilidad de redención y que nuevos comienzos pueden surgir en los lugares más áridos y desesperanzados. Al observar esta transformación milagrosa en uno de los ecosistemas más distintivos del mundo, se nos invita a reflexionar sobre nuestras propias existencias y sobre las oportunidades de renacimiento que podrían estar a la vuelta de la esquina. Independientemente de si se interpretan estos eventos desde un punto de vista espiritual o como un acontecimiento de gran importancia histórica, el relato del río revivido es un testimonio del poder de la fe y del compromiso con la restauración. En el ámbito de lo bíblico y lo geográfico,
El Mar Muerto ha sido siempre más que un simple cuerpo de agua. Representa un espejo de la cultura y la fe de una región, un lugar que ha visto civilizaciones nacer y desaparecer a lo largo de los siglos. A lo largo de la historia, este mar ha sido testigo de eventos que han moldeado el destino de pueblos enteros y ha sido descrito en numerosas obras históricas y religiosas. Recientemente, el interés científico por el Mar Muerto ha crecido exponencialmente debido a sus únicas propiedades. Investigadores de todo el mundo estudian su alta salinidad y los minerales únicos que contiene, los cuales no se encuentran en casi ningún otro lugar del mundo. Estas investigaciones no solo buscan entender mejor cómo este entorno extremo afecta la vida microbiana, sino que también exploran sus potenciales beneficios para la salud y la medicina. La preservación del Mar Muerto ha cobrado urgencia en las últimas décadas. La reducción de su superficie debido a la extracción de minerales y la desviación de sus fuentes de agua ha llevado a iniciativas internacionales para salvarlo. Proyectos que buscan reabastecer sus aguas, como el canal propuesto entre el Mar Rojo y el Mar Muerto, son fundamentales para su conservación. Además, el Mar Muerto tiene una importancia cultural y turística considerable. Atrae a miles de visitantes cada año que buscan experimentar la flotabilidad única que ofrece su densa salinidad, así como tratamientos de salud basados en sus lodos y aguas minerales. Esta industria turística es vital para la economía local y promueve un interés continuo en la preservación de este recurso natural. Desde una perspectiva espiritual, el Mar Muerto también simboliza la purificación y la transformación. Muchos peregrinos y visitantes lo ven como un lugar de renovación espiritual, donde las antiguas escrituras se sienten vivas y presentes. Esta dimensión espiritual añade una capa profunda de significado a la experiencia de visitar o estudiar este lugar único. La literatura y el arte también han encontrado inspiración en el Mar Muerto. Desde la poesía antigua hasta la moderna cinematografía, artistas y escritores han capturado la belleza y la desolación de sus paisajes, reflejando en sus obras el impacto visual y emocional del mar y sus alrededores. Estas obras ayudan a difundir la singularidad del Mar Muerto y conciencian sobre su conservación. La ecología del Mar Muerto es particularmente única debido a la adaptación de las especies que habitan en sus aguas. A pesar de las condiciones extremas, la vida microbiana, como las arqueobacterias halófilas, prospera y adapta formas de vida que pueden ofrecer pistas sobre la sostenibilidad en ambientes extremos, incluso fuera de nuestro planeta como en Marte. Finalmente, el Mar Muerto está en el centro de discusiones sobre cambio climático y sostenibilidad ambiental. Su situación actual sirve como un recordatorio crítico de la fragilidad de los ecosistemas naturales y la necesidad urgente de políticas eficaces que aborden el impacto humano sobre estos recursos vitales. La gestión y conservación del Mar Muerto no solo es una cuestión local, sino un desafío global que requiere cooperación y compromiso internacional. Al explorar la Biblia, uno puede toparse con dos representaciones bastante contrastantes de Dios. Por una parte, existe la imagen de un ser compasivo y misericordioso, quien perdona los pecados, ama a sus criaturas y ofrece esperanza de salvación eterna. En contraste, también se presenta una faceta más severa, caracterizada por mandatos de guerra, devastaciones y castigos severos. Este contraste puede hacerte sentir como si estuvieras descubriendo a dos entidades completamente distintas. ¿Podría ser que estás ante la presencia de una dualidad divina? Esta concepción de un Dios con dos naturalezas es un tópico profundamente debatido y polémico a lo largo de la historia religiosa.
Tradicionalmente se ha enseñado que el Dios del Antiguo Testamento, conocido como Yahvé, es el mismo Dios del amor manifestado por Jesucristo en el Nuevo Testamento. Surge la interrogante, ¿y si esta no fuese la realidad completa? ¿Y si el Dios adorado en la antigua Israel no representaba una entidad de bien absoluto, sino que era la fusión de dos seres distintos a lo largo del tiempo? Examinemos más de cerca a Yahvé, un nombre omnipresente en el Antiguo Testamento. Este es el Dios que destruyó naciones, envió plagas, dictó ejecuciones y redujo ciudades a cenizas. Este no es el amable y paternal Dios que solemos escuchar en los sermones dominicales. Yahvé se presentaba como un ser temible, destinado a ser adorado más por miedo que por amor. Desobedecer a Yahvé implicaba enfrentarse a la ruina total. La divergencia se hace aún más evidente al considerar la descripción de Dios en el Nuevo Testamento. Jesús enseña acerca de un Dios de amor y perdón, una narrativa diametralmente opuesta a la de Yahvé. Algunas corrientes antiguas del cristianismo, como el gnosticismo, también reconocieron estas discrepancias. Los gnósticos consideraban a Yahvé no como el verdadero Dios, sino como un ser inferior, un impostor que pretendía ocupar el lugar del verdadero soberano divino. En su visión, Yahvé era un Dios falaz que mantenía a la humanidad sumida en la ignorancia y el temor. Según los textos gnósticos, como el Evangelio de Tomás y el libro secreto de Juan, Yahvé es descrito como el demiurgo, un ser inferior cuya creación del mundo material buscaba aprisionar las almas en lo físico. Los gnósticos creían que el verdadero Dios estaba más allá del alcance de Yahvé, oculto e inescrutable, y que la verdadera misión de la humanidad era liberarse del yugo de Yahvé para alcanzar un conocimiento superior. Pero, ¿por qué esta interpretación no es ampliamente conocida? A lo largo de los siglos, la Iglesia optó por amalgamar estas dos figuras divinas en una sola, combinando al severo Dios del juicio y la destrucción con el benevolente Dios del Nuevo Testamento. Esta fusión y reinterpretación de las imágenes de Dios reflejan cómo las doctrinas y enseñanzas religiosas han evolucionado, influenciadas tanto por motivaciones espirituales como por necesidades sociopolíticas a lo largo de la historia. Para mantener su influencia y control sobre las convicciones del pueblo, durante siglos, aquellos que cuestionaban este relato eran etiquetados como herejes y silenciados. Así que, cuando consideras descripciones de Yahvé como benévolo y misericordioso, es válido preguntarte cómo el mismo Dios que promueve el amor también puede ordenar el exterminio. Es posible que nos hayan transmitido una versión simplificada de la historia, mientras que la verdad sobre la naturaleza de Dios se ha mantenido intencionalmente velada. Si consideramos que Yahvé fue solo uno de varios dioses en la antigüedad, ¿qué implica esto para el concepto de monoteísmo? ¿Realmente creían los antiguos en un solo Dios o existían múltiples deidades, siendo Yahvé solo el que prevaleció en la narrativa? ¿Te has cuestionado alguna vez por qué ciertos textos se incluyeron en la Biblia y otros no? Por ejemplo, ¿por qué algunos textos gnósticos son venerados como sagrados, mientras que otros son denigrados como heréticos? La respuesta a esto no tiene que ver con la intervención divina, sino con la política, simple y llanamente. Este debate nos lleva a un punto crucial en la historia, el Concilio de Nicea. En el año 325 d.C., el emperador Constantino enfrentaba la desintegración de su imperio y necesitaba una forma de consolidar a su pueblo bajo una misma creencia. El cristianismo estaba cobrando fuerza, pero existían muchas interpretaciones diferentes. Algunos creían que Jesús era completamente divino, mientras que otros lo veían simplemente como un maestro sagrado.
Diversas sectas presentaban a Jesús bajo una luz completamente distinta a la que conocemos hoy. Constantino vio una oportunidad para estandarizar la fe cristiana y con ello unificar su imperio. Por ello, convocó a una gran asamblea de obispos y líderes eclesiásticos en Nicea. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Pero este encuentro no era una cumbre espiritual, era una maniobra política. A Constantino no le preocupaba la teología, su interés era el poder. El Concilio de Nicea no buscaba descubrir la verdadera palabra de Dios. Se trataba de establecer un relato que beneficiara los intereses del Imperio Romano. Vamos a explorar lo que realmente ocurrió tras las puertas cerradas de aquel concilio. Los obispos más influyentes se reunieron con una misión específica: decidir qué textos incluir y cuáles excluir. De hecho, existían muchos más textos y escrituras sobre Jesús que los que encontramos en el Nuevo Testamento hoy. ¿Has oído hablar del Evangelio de Tomás? Es un texto fascinante que presenta a Jesús más como un maestro místico, instando a la gente a buscar el conocimiento y la iluminación por sí mismos. Pero, ¿adivina qué? No fue incluido. Tampoco lo fue el Evangelio de María Magdalena, que la presenta como uno de los discípulos más cercanos y significativos de Jesús. ¿Por qué fueron excluidos? Porque no coincidían con la versión del cristianismo que Constantino deseaba promover, una en la que Jesús era visto como divino y humano, donde los líderes eclesiásticos poseían autoridad y cuestionar el relato oficial era impensable. Abordemos la realidad. El Concilio de Nicea sentó las bases de lo que hoy conocemos como cristianismo ortodoxo. Sin embargo, este establecimiento de la ortodoxia no se centraba en la verdad, sino en el control. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal. Ideas consideradas revolucionarias y demasiado liberadoras fueron suprimidas para mantener a la gente en una posición de sumisión, prefiriendo seguidores obedientes a pensadores libres. Se seleccionaron cuidadosamente aquellos textos que respaldaban su visión y se desacreditaron los demás como herejías. El concilio liderado por Constantino no solo determinó qué libros se incluirían en la Biblia, sino que también formuló doctrinas como el Credo Niceno, que delineaba las creencias que los cristianos estaban obligados a aceptar. Conceptos como la Trinidad, la unión del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo como uno solo, se solidificaron durante este concilio. Antes de Nicea, no todos los cristianos aceptaban la idea de la Trinidad, pero tras el concilio,
negar la Trinidad se convirtió en herejía. ¿Y qué sucedió con los textos y creencias alternativas que no fueron incluidos? Se les persiguió y destruyó sistemáticamente. Grupos como los gnósticos se vieron forzados a ocultarse para proteger sus escritos sagrados. Otros, como los cátaros, fueron aniquilados por la Iglesia. Todo esto se hizo en nombre de una verdad impuesta. Pero esta verdad no era más que una narrativa controlada por quienes ostentaban el poder. La Biblia, tal como la conocemos, es el resultado de una agenda política meticulosamente orquestada. Fue conformada, moldeada y editada para ajustarse a una narrativa específica que beneficiaba a los poderosos. Durante 2000 años, esta versión ha sido promulgada como la única verdad. Pero, ¿y si la verdadera historia de Jesús, la verdadera naturaleza de Dios, se encuentra en esos textos que fueron rechazados, ocultados o destruidos? Aquí es donde la historia se vuelve aún más fascinante. Algunos de estos textos perdidos han empezado a resurgir. En la década de 1940 se descubrió en Egipto una colección de escritos antiguos llamada Biblioteca de Nag Hammadi. Entre estos estaban numerosos textos gnósticos que habían estado escondidos durante siglos, incluidos el Evangelio de Tomás y el Evangelio de Felipe. Estos documentos presentan una visión radicalmente diferente de Jesús, Dios y la esencia de nuestra existencia. Una visión que fue deliberadamente suprimida por el Concilio de Nicea. Así que cuando alguien afirma que la Biblia es la palabra infalible de Dios, cabe preguntarse, ¿a cuál versión de la palabra de Dios se refieren? ¿A la que Constantino y sus obispos seleccionaron cuidadosamente para respaldar su agenda? ¿O a la verdad completa y sin censura que ha permanecido inaccesible durante más de 2 milenios? Imagina todo lo que sabes sobre el creador del universo, el Dios de la Biblia, ¿verdad? ¿Y si te dijera que ciertos grupos antiguos no creían que este Dios era el creador supremo? ¿Y si pensaban que este Dios era en realidad un ser corrupto, incluso malvado, que atrapaba a la humanidad en una realidad distorsionada? Suena increíble, ¿verdad? Pero eso es precisamente lo que creían los gnósticos. Entonces, ¿quiénes eran estos gnósticos? Eran un grupo de cristianos tempranos que tenían una perspectiva completamente diferente sobre el Dios de la Biblia. Mientras que la cristiandad enseñaba que Yahvé, el Dios del Antiguo Testamento, era el único creador verdadero, los gnósticos decían, espera, no tan rápido. No consideraban a Yahvé como el Dios supremo. En lugar de ser un Dios benévolo, Yahvé era considerado por los gnósticos como un demiurgo, una entidad inferior y malévola que había creado el mundo material, aprisionando a la humanidad en él. Para los gnósticos, el verdadero Dios supremo, la auténtica fuente de todo bien y luz, estaba mucho más allá del alcance de Yahvé. Este Dios verdadero permanecía oculto, incomprensible y distante del mundo físico en el que residimos. Los gnósticos enseñaban que el mundo material, con todo su sufrimiento, dolor y corrupción, había sido engendrado por el demiurgo y que nunca debió haber sido creado. De hecho, consideraban al demiurgo como un carcelero y al mundo material como una prisión para nuestras almas. Reflexiona sobre esto un momento. El Dios que muchas personas veneran no es el Dios definitivo. Según la Gnosis, el mundo en que vivimos no es más que una realidad falsa, una prisión diseñada por un ser corrupto. Lo peor es que el demiurgo ha engañado a la humanidad para que lo adore como si fuera el verdadero Dios, ocultando la existencia de la verdadera fuente divina. ¿Cómo llegó a ser esto? ¿Cómo se transformó el demiurgo en esta entidad? Los gnósticos narraban una historia intrigante al respecto. Según ellos, el demiurgo emergió de una entidad llamada Sofía, quien simboliza la sabiduría divina. Sofía deseaba crear algo por sí misma, sin el permiso del verdadero Dios,
y en su intento engendró accidentalmente a este ser maligno, el demiurgo. Sofía, embarazada y temerosa de su creación, expulsó al demiurgo al mundo material, donde éste comenzó a creerse el único Dios existente. Totalmente ajeno a su condición inferior, el demiurgo se autoproclamó rey del universo y ordenó la creación de la humanidad. Los gnósticos interpretaron esta historia como una metáfora de la condición humana. Creían que nuestras almas provenían del verdadero Dios, pero habíamos sido atrapados en este mundo material forjado por el demiurgo. La verdadera misión de la vida humana, según esta visión, era liberarse de la ilusión del mundo material y reconectarse con la divinidad suprema. Pero el demiurgo tenía otros planes. Deseaba mantener a la humanidad sumida en la ignorancia, por lo cual se erigieron estructuras como las religiones organizadas para vincular a las personas a él, en lugar de permitirles buscar al verdadero Dios. ¿Observas cómo esta interpretación subvierte completamente la narrativa bíblica tradicional? Los gnósticos no solo criticaban a Yahweh, afirmaban que el mundo material era un error, una creación errónea de un ser que se creía Dios, pero no lo era realmente. Según esta perspectiva, Jesús no llegó para morir por nuestros pecados, sino para liberarnos de un engaño profundo. En los escritos gnósticos, Jesús se revela como un mentor espiritual cuya misión era guiar a la humanidad fuera de la opresión del demiurgo y llevarla hacia el verdadero reino divino. Un ejemplo de esto es el Evangelio de Judas, un manuscrito gnóstico redescubierto en la década de 1970. En este texto, Jesús se ríe de sus discípulos por adorar a un Dios equivocado. Le confía a Judas, señalándolo como el único que verdaderamente comprende su propósito, ya que Judas lo ayudaría a escapar de las ataduras del mundo material. Este Jesús dista mucho del que se predica en las iglesias convencionales. En este relato, Jesús sabe que Yahvé, el Dios del Antiguo Testamento, es solo un impostor. Estas no eran meras ideas marginales. El gnosticismo fue un movimiento significativo en los primeros tiempos del cristianismo. Existieron comunidades completas de cristianos que suscribieron a esta interpretación alternativa de la fe. Sin embargo, como ya se mencionó con el Concilio de Nicea, la Iglesia establecida eventualmente tachó estas creencias de heréticas. Los textos gnósticos fueron destruidos y sus seguidores perseguidos. La Iglesia no podía tolerar la propagación de la idea de un Dios falso, ya que esto hubiera socavado completamente su autoridad. Después de todo, si el Dios al que adoraban no era el verdadero Dios, entonces toda su estructura de poder se desmoronaría. Aquí surge una inquietante pregunta. ¿Y si fuera verdad? ¿Y si el Dios de la Biblia es en realidad el demiurgo y la humanidad ha estado venerando a un Dios falso durante milenios? ¿Y si el verdadero Dios sigue oculto, esperando que despertemos y veamos más allá de la ilusión? Aunque parezca sacado de una película de ciencia ficción, estas eran creencias auténticas de personas reales, personas que fueron silenciadas por la Iglesia antigua porque sus ideas eran consideradas demasiado subversivas. Y lo más sorprendente es que ahora, tras siglos de estar ocultos, estos textos están siendo redescubiertos. Si pensabas que la historia era intensa hasta ahora, prepárate, porque estamos a punto de adentrarnos en uno de los capítulos más oscuros y sangrientos de la historia religiosa. Manipular textos o cambiar creencias para adaptarlas a un relato conveniente es una cosa, pero ¿qué sucede cuando la gente empieza a cuestionar? Cuando desafían la versión oficial. La Iglesia tenía una solución simple: silenciarlos, y no mediante debates o diálogos. No, cuando la Iglesia identificaba una amenaza, recurría al fuego, el acero y el terror. Pensemos en la Inquisición, las cruzadas, las cacerías de herejes.
todos momentos en los que la Iglesia no solo defendió su versión de la verdad, sino que combatió violentamente cualquier disidencia. Por más de 2000 años, la Iglesia ha hecho más que predicar el Evangelio. Ha suprimido y destruido ideas, personas y comunidades que no concordaban con su narrativa, y lo hizo de forma brutal y pública, para asegurarse de que todos conocieran y temieran la versión oficial de Dios. Comencemos con los cátaros, una secta cristiana pacífica en el sur de Francia durante el siglo XII. Las cazaderas tenían su propia versión de la cristianidad, que era, en muchas maneras, más cercana a las ideas gnósticas que hablábamos antes. Creían que el mundo material era malo y creado por un Dios más bajo, y rechazaron al Dios del Antiguo Testamento como la verdadera deidad. Vivieron vidas simples, sin violencia, enfatizando la puridad espiritual y la conexión personal con el divino. Suena bastante sin daño, ¿verdad? Bueno, no a la Iglesia. Las creencias de las cazaderas fueron un desafío directo contra el poder de la Iglesia Católica, y en 1209 el Pope Inocente III declaró que eran heréticos. Lo que siguió fue una de las cruces más malvadas en la historia europea, conocida como la Cruzada de Albigencio. Los ejércitos católicos marcharon en el territorio de las cazaderas, asesinando a hombres, mujeres y niños por los cientos de miles. Todas las ciudades fueron limpiadas en nombre de la defensa de la verdad de la fe. ¿Por qué? Porque los católicos representaban una amenaza a la control de la Iglesia sobre lo que la gente creía y cómo vivían. Y ese es solo un ejemplo. La Inquisición de la Iglesia fue otra herramienta brutal diseñado para cruzar cualquier oposición a sus enseñanzas. Si vivías en Europa durante los medios años y te atreverías a preguntar la línea oficial sobre Dios, encontrarías a ti mismo siendo atrapado antes de los inquisidores, torturado hasta que te confieses y luego quemado para el crimen de la heresía. Cientos y cientos de personas, muchas de ellas personas comunes, fueron ejecutadas, sus vidas destruidas simplemente por creer en algo diferente. La Inquisición no solo objetaba a los no cristianos o a sectos obscuros como los católicos, fue en busca de cualquiera que cuestionara la autoridad de la Iglesia, incluso desde dentro. Escolaros, místicos, sacerdotes, si se alejaban demasiado de las enseñanzas oficiales, fueron marcados heréticos y silenciados. ¿Recuerdas a Giordano Bruno? Era un brillante filósofo que sugirió que el universo era infinito y que otros planetas podrían tener sus propias formas de vida. Por estas ideas y sus desafíos a las enseñanzas de la Iglesia, fue quemado en la mesa en 1600, y ni siquiera me empiezas en las cazaduras. Durante siglos, la Iglesia fue la fuente de más histeria por convencer a la gente de que las mujeres, normalmente aquellas que no conformaban las normas sociales, estaban en la liga con el diablo. Cientos de miles de mujeres fueron torturadas y asesinadas en Europa y las colonias americanas. Todo porque la Iglesia necesitaba sacerdotes para acusar de problemas sociales. Las mujeres que practicaban la medicina herbal, la mediterránea o simplemente vivían solas, fueron marcadas como monjas y brutalmente ejecutadas en público. ¿Por qué? Para mantener a la gente en línea, para asegurar que nadie se alejara del orden social y religioso que la Iglesia había establecido. La institución eclesiástica no se enfocaba en defender la verdad, sino en custodiar su autoridad, que era intrínsecamente débil. Por siglos vivió con el temor constante de perder su influencia sobre el pueblo. Siempre que surgían individuos con doctrinas alternativas o que cuestionaban profundamente los dogmas establecidos, la Iglesia no se limitaba a discutir teológicamente, sino que optaba por el uso de la espada, el fuego y el tormento.
Reflexionemos sobre esto. ¿Por qué una entidad se vería forzada a recurrir a métodos tan drásticos si realmente se considerase portadora de la verdad absoluta? Si la confianza de la Iglesia en su interpretación de Dios y la Escritura fuese firme, ¿por qué existiría la necesidad de aniquilar la disidencia? ¿Por qué optar por el silencio en vez del diálogo? La realidad es que la autoridad eclesiástica estaba cimentada más en la intimidación que en la revelación divina. El temor a la insurgencia, el pánico ante la pérdida de control y el terror frente a las perspectivas divergentes son palpables. Es imperativo reconocer que este acto de opresión continúa resonando hoy día. La historia del trato violento de la Iglesia hacia las opiniones divergentes ha instaurado una cultura donde la autoridad religiosa es vista con sospecha, donde la gente teme desviarse de lo prescrito. Sin embargo, las doctrinas que fueron suprimidas, ya sean católicas, gnósticas o consideradas heréticas, representaron un combate por la emancipación espiritual. Consideremos la narrativa de Lucifer, conocido como el ángel caído, el insurgente, vilipendiado por su osadía de desafiar a Dios. Pero reconsideremos, ¿y si hemos malinterpretado esta historia completamente? ¿Y si Lucifer no es el antagonista de esta historia? Su nombre, portador de luz o estrella de la mañana, sugiere una posible malinterpretación fundamental. Esta designación nos invita a cuestionar si realmente simboliza la maldad. ¿No parece contradictorio que el supuesto emblema del mal sea llamado portador de luz? ¿Podría ser que, en realidad, Lucifer simbolizara un tipo de iluminación distinto, tal como el conocimiento y la conciencia, una luz que desvela verdades ocultas? Revisitemos el relato del Jardín de Edén. Tradicionalmente se considera que la serpiente, frecuentemente vinculada con Lucifer, incitó a Adán y Eva a desobedecer a Dios, lo cual condujo a su destierro. No obstante, reconsideremos qué les ofrecía realmente la serpiente. Les ofrecía el conocimiento, representado por el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Antes de consumir el fruto, Adán y Eva eran esencialmente inocentes, carentes de conocimiento sobre su entorno y sobre sí mismos. Eran como infantes, sin conciencia de la realidad que los rodeaba. Entonces, la serpiente les propone que consuman el fruto, prometiendo que sus ojos se abrirían. Esta promesa resultó ser cierta. Al comer el fruto, Adán y Eva ganaron conciencia. Comenzaron a discernir y a comprender el mundo, diferenciando entre el bien y el mal. Dejaron de ser entes pasivos e ingenuos para tomar las riendas de su destino. ¿Fue esto verdaderamente perjudicial? ¿O era precisamente lo necesario para que la humanidad avanzara, evolucionara y comprendiera su realidad? En muchas culturas antiguas, la figura del iluminador, tal como Prometeo, es vista como beneficiosa. Prometeo en la mitología griega hurtó el fuego de los dioses para otorgárselo a los humanos, entregando así conocimiento, poder e independencia. A pesar de ser castigado por los dioses, en los ojos de la humanidad es visto como un héroe, un emblema de la lucha contra la opresión. ¿Podría Lucifer ser una figura similar? Reflexionemos un momento. En el relato bíblico de la caída, es Dios quien establece las normas y exige sumisión. Lucifer, por otro lado, cuestiona esa autoridad y desafía la noción de que la obediencia ciega es el único camino. Él propone que hay más en la vida que simplemente acatar órdenes. Nos habla de conocimiento, sabiduría y libertad. Desde este punto de vista, la insurrección de Lucifer no trata sobre el mal, sino sobre el desafío a la autoridad, sobre liberar a la humanidad de un sistema que nos mantiene en la ignorancia. Pero la historia se profundiza aún más.
Dentro de ciertas corrientes gnósticas, Lucifer no se percibe como maléfico en absoluto. Al contrario, es visto como un liberador, aquel que intentó rescatar a la humanidad del yugo de Demiurgo, el engañoso dios que forjó el mundo material. En estos relatos, Demiurgo es el auténtico antagonista, no Lucifer. Los gnósticos consideraban que Lucifer buscaba ayudar a los humanos a escapar de la prisión del mundo material y despertar a una realidad espiritual superior. La narrativa tradicional eclesiástica nos ha hecho creer que la sumisión a Dios es la máxima bondad y que rebelarse contra Él es el peor de los males. Pero, ¿y si la verdad es más matizada? ¿Y si rebelarse no es inherentemente malo? ¿Y si cuestionar la autoridad, buscar conocimiento y elegir la libertad en lugar de la sumisión es lo que realmente nos define como humanos? Si esto fuera así, entonces la caída de Lucifer no sería un error, sino una revelación. Discutamos cómo este cambio de perspectiva podría alterar nuestra comprensión de la moralidad. Durante siglos, la Iglesia ha predicho que la rebelión de Lucifer fue el pecado supremo, el momento definitorio del mal. Pero si empezamos a considerar a Lucifer como el portador de luz, aquel que empoderó a la humanidad para avanzar por sí misma, entonces la narrativa cambia por completo. ¿Es realmente la obediencia la mayor de las virtudes? ¿O es el valor de buscar la verdad, incluso desafiando la autoridad, lo que nos libera verdaderamente? Piénselo. En un mundo donde cuestionar la autoridad es visto a menudo como subversivo, donde se espera que la gente siga las reglas sin hacer demasiadas preguntas, la historia de Lucifer se convierte en un símbolo radicalmente distinto. No es solo el antagonista de la Biblia, sino un ícono de la libertad intelectual y espiritual, un llamado a liberarnos de un sistema que intenta mantenernos en la penumbra. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti. Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas, disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. Quizás sea por esta razón que la Iglesia ha trabajado arduamente durante 2 milenios para retratarlo como el antagonista definitivo. Una figura que simboliza la interrogación, la insurgencia y la búsqueda de conocimiento representa una amenaza real para cualquier estructura de control establecida. Aquí llega el punto más disruptivo. Si replanteamos el rol de Lucifer, entonces toda la estructura tradicional de bien y mal comienza a desmoronarse. No se trata simplemente de la obediencia versus la rebeldía, sino de comprender el verdadero significado de estos conceptos. Quizás el verdadero mal no radica en cuestionar la autoridad, sino en seguirla ciegamente. Tal vez el auténtico mal no es la rebeldía, sino la sumisión a un sistema que nos mantiene en ignorancia. ¿Alguna vez se han preguntado por qué la Biblia que conocemos hoy es tan selectiva? ¿Cómo es que de todos los textos antiguos solo terminamos con 66 libros o 73, dependiendo de la tradición? La realidad es que existían muchos más escritos, textos que fueron intencionalmente excluidos, suprimidos o etiquetados como heréticos. Estos textos son conocidos como apócrifos y pseudepígrafos, y les aseguro que alteran completamente nuestra comprensión de Dios, la humanidad e incluso el cosmos. Los apócrifos se refieren a libros que alguna vez formaron parte de ciertas Biblias, pero que fueron excluidos o desechados por diferentes tradiciones. Y los pseudepígrafos. Estos son escritos atribuidos a figuras bíblicas, pero que no fueron aceptados en el canon oficial. Hablamos de textos como el libro de Enoc, los jubileos,
y el Evangelio de María Magdalena, entre otros que fueron deliberadamente mantenidos fuera del cristianismo convencional. Comencemos con el libro de Enoc, pues realmente cambia la perspectiva. El libro de Enoc narra eventos que expanden significativamente nuestra comprensión de la Biblia, como la historia de los vigilantes, ángeles que descendieron a la tierra, se unieron con mujeres humanas y engendraron a los Nefilim. Sí, han oído bien, ángeles procreando con humanos. Suena a ciencia ficción, pero estas narrativas eran ampliamente reconocidas en las tradiciones judías y cristianas antiguas. Entonces, ¿por qué esta historia no está al frente y al centro en tu Biblia? Porque la Iglesia decidió que era demasiado extraña, demasiado polémica y complicada de explicar. El libro de Enoc fue visto como una amenaza a la narrativa que la Iglesia quería promover, una narrativa que buscaba mantener lo divino separado del mundo humano. Pero lo cierto es que la historia de Enoc fue ampliamente aceptada en su tiempo. Padres de la Iglesia tempranos como Tertuliano y Justino Mártir consideraban esencial este texto para entender la caída de los ángeles y los orígenes del mal en el mundo. Incluso Judas, uno de los libros del Nuevo Testamento, cita directamente de Enoc. Sin embargo, la Iglesia optó por ocultar este texto. ¿Por qué? Porque presenta una batalla cósmica que hace que el ámbito espiritual parezca mucho más caótico y complicado que la simple historia de Dios contra Satanás a la que estamos acostumbrados. Y luego está el Evangelio de María Magdalena, un texto que desafía profundamente la forma en que hemos sido enseñados a pensar sobre el rol de las mujeres en la cristiandad antigua. En este Evangelio, María Magdalena es presentada como una de los discípulos más cercanos a Jesús, alguien con un conocimiento espiritual incluso superior al de Pedro, uno de los apóstoles masculinos más destacados. De hecho, hay un episodio en el que Pedro reta directamente su autoridad, incapaz de aceptar que una mujer pudiera alcanzar un nivel espiritual tan elevado. Este documento destaca el papel fundamental de las mujeres en los orígenes del movimiento cristiano. No obstante, a la Iglesia esto no le agradó. No podían tolerar una historia en la que las mujeres ejercieran influencia o tuvieran conocimiento sagrado. Así, el Evangelio de María fue rechazado, catalogado como herético y ocultado durante siglos. Sin embargo, estos escritos no son solo relatos históricos, son transformadores. Cuestionan los cimientos de lo que se nos ha enseñado sobre Dios, Jesús y el funcionamiento del cosmos. Consideremos el Evangelio de Tomás como ejemplo. Este no sigue un formato narrativo como los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. En su lugar, ofrece una colección de enseñanzas atribuidas a Jesús que promueven la introspección y el despertar espiritual. Jesús menciona que el reino de Dios se encuentra tanto dentro como fuera de uno mismo y que al conocerte a ti mismo serás reconocido. Estos preceptos se centran menos en el pecado y la redención y más en la evolución personal y el esclarecimiento. Esto marca un profundo contraste con la doctrina cristiana ortodoxa y la noción tradicional del pecado y la necesidad de redención externa. ¿Y sabes qué? Esa es exactamente la razón por la que estos textos no fueron incluidos en la Biblia. ¿Por qué la Iglesia se esforzaría tanto en reprimir estos documentos? ¿Por qué no simplemente incluirlos y dejar que cada quien decida qué creer? Porque estos libros ofrecen una perspectiva espiritual descentralizada. Ponen el entendimiento de Dios y el universo en manos de cada individuo, no de las instituciones. Si las personas pudieran encontrar a Dios por sí mismas, sin necesidad de una institución que les indique cómo conectarse con lo divino, entonces la Iglesia perdería su poder.
Es por esta razón que estos textos fueron ocultados, suprimidos o destruidos. Eran considerados peligrosos, no por ser erróneos, sino porque otorgaban poder a las personas de una forma que la Iglesia encontraba amenazante. Y no estamos hablando de unos pocos escritos olvidados. Se perdieron, escondieron o incineraron vastas bibliotecas de sabiduría. La biblioteca de Nag Hammadi, descubierta en Egipto en 1945, contenía decenas de textos gnósticos que habían estado inéditos durante casi 2 milenios. Los manuscritos del Mar Muerto descubrieron más escritos apocalípticos y místicos que cuestionan la narrativa tradicional. Estos documentos descubren un panorama mucho más amplio y diverso, mostrando que no existe una sola manera de entender a Dios o el universo, sino múltiples. Entonces surge la interrogante esencial. ¿Qué secretos aún permanecen escondidos? ¿Qué escritos y verdades adicionales se han perdido en los incendios de la Inquisición o quedaron sepultados por el paso del tiempo aguardando ser redescubiertos? Y, aún más crucial, ¿por qué razón tantos de estos documentos, que aportan perspectivas completamente distintas sobre la espiritualidad, fueron sistemáticamente reprimidos? La explicación parece clara. El control. Si manejas la narrativa, ejerces control sobre las personas. La Iglesia no solo pretendía dirigir a la población hacia la salvación. Su interés radicaba en dictar los términos de esa salvación. Cualquier persona que cuestionara esa narrativa, ya fueran pensadores independientes, místicos o gnósticos, debía ser acallada. Estos textos olvidados constituían una amenaza al dominio exclusivo de la Iglesia sobre la verdad espiritual. Después de descubrir tanto, surge una pregunta fundamental. ¿Quiénes somos en relación a Dios? La imagen de Dios transmitida a lo largo de los milenios seguramente no abarca su totalidad. Probablemente es apenas un fragmento de un enigma mucho más extenso y complejo. Es momento de cuestionar las versiones de las historias que se nos han narrado. Por más de 2000 años, la doctrina dominante nos ha presentado esta versión nítida de un Dios omnipotente y omnisciente, un soberano celestial que observa a la humanidad desde su trono, dispensando bendiciones a los fieles y castigos a los pecadores. Pero, ¿y si esa es solo una interpretación de Dios, moldeada por humanos para sostener el orden y el control? ¿Y si Dios es en realidad mucho más profundo y misterioso de lo que cualquier texto o tradición ha podido describir? Considera esto. Las civilizaciones antiguas en todo el mundo poseían visiones divergentes de Dios. Desde los sumerios hasta los egipcios, los griegos y los hindúes, estas culturas no veían a Dios como entidades aisladas y distantes, sino como manifestaciones de la naturaleza, personificaciones del universo o incluso como conglomerados de deidades que colaboraban para mantener el equilibrio cósmico. Estas antiguas sociedades no se centraban en un único ser supremo. Encontraban lo divino en todo, desde el cosmos hasta la tierra y la energía inherente a cada ser. Esto nos lleva a reflexionar. ¿Ha restringido la visión moderna de Dios nuestra comprensión de lo divino? ¿Qué si Dios no es simplemente un ente distante que nos juzga desde las alturas, sino una fuerza omnipresente en cada uno de nosotros, un poder al que podemos acceder, una luz que nos guía, una conciencia que enlaza todo en el universo? Esta concepción no pertenece únicamente a las espiritualidades modernas, está arraigada en la sabiduría ancestral y en algunas de las enseñanzas cristianas más antiguas, antes de que fueran suprimidas por las autoridades eclesiásticas. Los gnósticos, por ejemplo, creían que cada ser humano albergaba una esencia divina en su interior, un fragmento del Dios verdadero confinado al mundo material, listo para ser despertado.
Esa esencia divina no era algo que pudiera ser regulado por una iglesia o un clero, sino que cada individuo tenía la capacidad de descubrirla por sí mismo. Y cuando piensas en ello, resulta una idea revolucionaria para cualquiera que desee mantener control sobre las creencias populares. Porque si puedes encontrar a Dios en tu interior, si no necesitas una institución que te oriente sobre cómo vincularte con lo divino, entonces el sistema de control establecido empieza a colapsar. Y si Dios no es solo una presencia interna, sino algo que supera nuestro entendimiento. Se nos ha enseñado que Dios posee rasgos humanos como el amor, la ira o los celos, emociones que comprendemos. Tal vez Dios sea una entidad tan vasta y misteriosa que nuestra mente humana apenas logra captar su esencia. Puede que Dios no intervenga en nuestro día a día de la forma en que hemos llegado a creer. Quizás la verdadera esencia divina es una energía que permea todo: el universo, las estrellas, la tierra y, sí, también fluye a través de nosotros. Este enfoque no implica rechazar la religión o la idea de Dios. Se trata de expandir nuestra percepción, de superar los límites estrechos en los que hemos encerrado a Dios. Se trata de reconocer que lo divino puede hallarse en más lugares que una iglesia o un libro sagrado. Lo divino está en la naturaleza, en el cosmos, en las relaciones que establecemos con otros y en los misterios que aún no hemos desentrañado. Es más amplio que cualquier tradición, texto o interpretación. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Eso depende de nosotros. Después de milenios siendo instruidos sobre qué creer, quizás ha llegado el momento de volver a plantear las grandes preguntas. Tal vez sea tiempo de cuestionar las narrativas impuestas y buscar lo divino de maneras que resuenen con nuestra propia vivencia del mundo. Al final, la verdad sobre Dios no se encuentra en un único libro o doctrina. Podría ser algo que debemos descubrir por nosotros mismos, a través de la exploración, la reflexión y el vínculo con el entorno que nos rodea. Y esa es la travesía en la que todos participamos, en busca de la verdad, aunque sea densa, compleja y a veces incómoda. La noción de Dios ha evolucionado significativamente a lo largo de las épocas y culturas, lo que ha llevado a una diversidad de interpretaciones y comprensiones sobre lo divino. En muchas tradiciones, Dios no se ve como una entidad única y omnipotente, sino como una pluralidad de fuerzas que coexisten y se manifiestan de diferentes maneras. Este punto de vista se encuentra en muchas religiones politeístas y panenteístas, donde la divinidad se percibe en múltiples aspectos de la naturaleza y la vida cotidiana. En contraste con la imagen de un Dios personal y antropomórfico prevalente en muchas interpretaciones judeocristianas, algunas filosofías orientales como el budismo y el taoísmo presentan una visión más abstracta de lo divino. En estas, el foco se desplaza hacia un estado de ser o conciencia universal sin personificación específica, lo que sugiere una aproximación más integradora y menos dogmática a la espiritualidad. La física moderna y la cosmología también han influenciado nuestra comprensión de Dios, proponiendo que las leyes fundamentales del universo podrían reflejar una inteligencia o un orden divino. Este enfoque, a veces denominado panteísmo científico, contempla a Dios no como un creador externo, sino como sinónimo del universo mismo y sus leyes inmanentes. Además, la psicología ha explorado cómo la concepción de Dios afecta al comportamiento y bienestar humano. Estudios han mostrado que la forma en que las personas visualizan a Dios como amoroso o punitivo puede tener un impacto profundo en su salud mental y emocional. Esto subraya el poder de las creencias religiosas en la configuración de nuestras experiencias vitales y relaciones interpersonales. En el contexto sociopolítico, la imagen de Dios ha sido utilizada tanto para justificar actos de compasión y unidad
como de división y conflicto. Por ejemplo, ciertos regímenes han manipulado la figura de lo divino para legitimar políticas opresivas o guerras, mientras que movimientos de liberación han adoptado conceptos teológicos para promover la justicia social y la equidad. El estudio comparativo de las religiones revela que conceptos similares de un ser supremo o fuerza creadora emergen de forma independiente en culturas aisladas alrededor del mundo. Esto ha llevado a algunos teólogos y antropólogos a proponer que la creencia en alguna forma de Dios es una característica intrínseca y universal de la psique humana, posiblemente una faceta evolutiva vinculada a la cohesión social o a la necesidad de dar sentido al mundo. La literatura y el arte han reflejado y moldeado nuestra percepción de Dios a través de los siglos, utilizando la figura divina como un vehículo para explorar temas de existencia, moralidad y el humano en sí. Desde las tragedias griegas hasta la novela moderna, la representación de lo divino ha servido para interrogar los límites del conocimiento humano y la ética. Por último, el intercambio cultural y la globalización están llevando a un sincretismo religioso cada vez mayor, donde las ideas de diferentes tradiciones se entremezclan y reformulan. Esto está dando lugar a nuevas formas de espiritualidad y prácticas religiosas que pueden incorporar elementos de varias creencias, reflejando un mundo cada vez más interconectado y plural. Esta evolución continua de la imagen de Dios sugiere que nuestra búsqueda de lo divino es dinámica y adaptativa, respondiendo a las necesidades espirituales cambiantes de la humanidad, por la que la Biblia etíope fue censurada. ¿Por qué la mayoría de nosotros tenemos una Biblia de 66 libros, a diferencia de otras como la Biblia etíope? La Biblia es un libro histórico, pero a diferencia de cualquier otro libro de historia disponible en una biblioteca pública, la historia de la Biblia comienza con la creación del mundo y termina con el fin de los tiempos. Ningún otro libro de historia cubre una gama tan amplia de eventos en la Tierra. El misterio de la Biblia etíope comienza con su propia existencia. ¿Por qué un texto tan antiguo y venerado no es tan conocido como otras versiones de la Biblia? La respuesta a esta pregunta está profundamente entrelazada con la historia y la política de la Iglesia cristiana primitiva. La exclusión de ciertos textos y la inclusión de otros han sido decisiones que han moldeado la percepción y la aceptación de la Biblia en todo el mundo. Pero antes de continuar, comparte este video con alguien que amas, ya sea a través de WhatsApp o incluso Facebook. Nuestra mayor misión como creyentes es difundir la palabra del Señor a la mayor cantidad de personas posible. Y si te gustan estudios como este, comenta abajo, quiero más. De esta manera, sabré realmente si debo o no seguir subiendo nuevos vídeos. Una razón es que nadie estuvo presente al principio para presenciar y documentar estos eventos, por lo que nadie puede escribir el inicio de nuestro mundo con autoridad. En la primera parte, la historia de la Biblia etíope ha intrigado a muchos por su contenido único y rica tradición. A diferencia de otros cánones bíblicos, la Biblia etíope contiene 88 libros, incluidos el libro de Enoc, el libro de los jubileos y varios otros textos. Esta versión de la Biblia incluye rollos antiguos tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, algunos de los cuales nunca se han visto en otro lugar. Es fascinante que Etiopía ha sido una nación cristiana desde el siglo IV, mucho antes de que el cristianismo se extendiera a muchas otras regiones del mundo. Los registros históricos muestran que Etiopía acogió a refugiados cristianos que huían de la persecución de otros reinos e imperios. Este acogimiento histórico al cristianismo demuestra las profundas raíces de la fe en la cultura etíope. En el siglo V, la Biblia fue traducida al ge'ez,
el antiguo idioma litúrgico de Etiopía, lo que fue un hito significativo, ya que hizo las escrituras accesibles al pueblo etíope en su propio idioma. Esto permitió a los fieles interactuar directamente con la palabra de Dios, fomentando una cultura cristiana vibrante y profundamente arraigada. La Biblia etíope tiene una historia y estructura únicas que la distinguen dentro de la tradición cristiana. Contiene textos que no se encuentran en otras Biblias cristianas y que son preservados y reconocidos por la Iglesia Ortodoxa etíope. ¿Por qué fue prohibida la Biblia etíope? La formación de la Biblia tal como la conocemos hoy fue un proceso complejo que involucró muchas decisiones sobre qué textos incluir. Los primeros líderes de la Iglesia se reunieron en concilios como el Concilio de Nicea en 325 d.C. y el primer concilio de Constantinopla en 381 d.C. para determinar la Biblia oficial. Decidieron que un libro era escritura si fue escrito por uno de los seguidores de Jesús o alguien que lo vio enseñar y si tenía sentido en el contexto del resto de la Biblia. Este proceso llevó a la exclusión de muchos textos, incluidos los que se encuentran en la Biblia etíope. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. 2 Timoteo 3, 16, 17. En los primeros 1600, durante el reinado del rey Jacobo I, hubo una revisión significativa de la Biblia. El rey encargó una nueva traducción para resolver diferencias religiosas y fortalecer su autoridad. Esta traducción, conocida como la Biblia del rey Jacobo, se convirtió en una de las versiones más accesibles debido a los avances en la impresión. Cabe señalar que la Biblia del rey Jacobo, al igual que versiones anteriores como la Vulgata, excluyó algunos libros que estaban incluidos en la Biblia etíope. Una razón para la obscuridad de la Biblia etíope es su idioma. Está escrita en ge'ez, un antiguo idioma etíope, lo que la hace inaccesible para los que no hablan ese idioma. La falta de traducciones ha limitado aún más su alcance. Además, las prácticas y tradiciones únicas de la Iglesia Ortodoxa etíope han contribuido a su relativo aislamiento de otras denominaciones cristianas. Los libros de Enoc, especialmente el primero de Enoc, son considerados canónicos en la Biblia etíope. Contienen narrativas extensas sobre ángeles, demonios y los orígenes del pecado. Por ejemplo, el primero de Enoc proporciona un relato detallado de la caída de los ángeles y su interacción con la humanidad. El libro de Enoc es uno de varios trabajos pseudepigráficos, obras falsamente atribuidas cuya autoría no está comprobada. En los versículos 14 y 15, el libro bíblico de Judas incluye una cita del libro de Enoc. Esta profecía se origina en el libro del primero de Enoc. El hecho de que esté citando autoritativamente de una obra que no se considera parte del canon plantea algunas cuestiones. Judas 14:15. Fue acerca de estas personas que Enoc, en la séptima generación desde Adán, profetizó cuando dijo: «Miren, el Señor vino con sus santas decenas de millares para ejecutar juicio sobre todos y para condenar a todos los impíos por todas las obras impías que han hecho de manera impía y por todas las cosas duras y crueles que los pecadores impíos han hablado contra él». Esto no prueba, sin embargo, que el libro de Enoc esté divinamente inspirado o que deba incluirse en el canon de las escrituras conocidas como la Biblia. No es la única cita en la Biblia que se toma de una fuente que no es en sí misma parte de la Biblia. La cita de Judas es solo un ejemplo. Incluso si el apóstol Pablo menciona de pasada las obras de Epiménides en Tito 1:12, esto no implica que debamos darle a esos escritos una autoridad adicional a la que ya poseen. Se puede argumentar lo mismo sobre los versículos 14 y 15 de Judas.
Aunque Judas cita el libro de Enoc, esto no demuestra que todas esas citas estén inspiradas o sean auténticas. Más bien, simplemente demuestra que el versículo en cuestión es preciso. Es importante que tratemos el libro de Enoc y otras obras comparables de la misma manera que abordamos otros textos considerados apócrifos. Si decides leer estos libros, debes recordar que no son la palabra autorizada de Dios, que está divinamente inspirada y escrita por el propio Dios. No hay otro libro, salvo la Biblia, que pueda afirmar ser la palabra divinamente inspirada y autorizada de Dios. ¿Quién es este Enoc de todas maneras? Hay 4 hombres diferentes en la Biblia llamados Enoc. Sin embargo, cabe señalar que solo la versión internacional nueva da el nombre Hanoc, mientras que otras traducciones usan el nombre Enoc. Hanoc en hebreo se traduce como Enoc. Génesis 4:17 y 5:8. Algunas traducciones usan una ortografía diferente, como HNK o HNOK. El primer Enoc fue el hijo de Caín, el segundo Enoc fue el hijo de Shared, el tercer Enoc fue un hijo de Madián, el cuarto Enoc fue el hijo de Rubén. Dios es capaz de demostrar su enorme poder a través de nosotros de maneras asombrosas. Sin embargo, la pregunta esencial que todos debemos responder es: ¿soy realmente leal y comprometido con Dios de la misma manera que Él lo está conmigo? La Biblia retrata a varias personas cuya respuesta al amor de Dios por ellos fue de agradecimiento sincero, devoción inquebrantable y celo intenso. Debido a esto, hay muchas demostraciones maravillosas de su enorme poder a través de ellos. Enoc, una de las maneras en que crecemos en el reino, es prosperar en encuentros directos con Dios a través de su palabra y del ministerio del Espíritu Santo. Pero otra manera es seguir cuidadosamente y aprender de aquellos que han ido adelante, ya sea históricamente o actualmente vivos. Enoc es una figura notable en la Biblia. Según nuestro conocimiento bíblico, su hijo Matusalén fue registrado como el hombre más viejo. Judas afirma que Enoc profetizó sobre el Señor, trayendo ira sobre la gente en el futuro cercano. Enoc vivió en los días de Noé, cuando había una corrupción moral generalizada. Era conocido por caminar con Dios y profetizar sobre el juicio inminente, una profecía que no está registrada en la Biblia. Esto se encuentra en Génesis 5, 22 y 24. La Biblia dice que Enoc caminó con Dios en una época en la que la mayoría de sus contemporáneos simplemente fueron registrados por su nacimiento y descendencia. Enoc destaca como un hombre que caminó con Dios. En los libros de historia, Enoc fue presentado como otros, pero a pesar de no haber vivido tanto como algunos de los otros hombres, su testimonio es llamativo. Según la Biblia, tuvo una relación cercana con Dios. Y cuando llegó el momento de partir de este mundo, Dios simplemente lo llevó sin las etapas tradicionales de morir. Su explicación es concisa, pero está cargada de peso y sustancia. Esto se traduce en algo acerca de su relación con Dios siendo completamente pura. Su vida ha proporcionado un modelo para muchas personas a lo largo de diferentes generaciones, ya que nos enseña a vivir para la audiencia de uno. Nos imparte este conocimiento de manera sutil, sabiendo que si perseguimos una comunión profunda con Dios, con todo nuestro corazón, tendremos un encuentro fresco con Dios como resultado de nuestros esfuerzos. El caso de Enoc fue el primer rapto documentado, porque Dios simplemente lo tomó. Es posible que la comunión alcanzó un nivel tan alto que la presencia de Dios simplemente lo envolvió y lo llevó. Hebreos 11, 5, 6. Por la fe, Enoc fue llevado para que no viera la muerte, y no fue hallado porque Dios lo había tomado. Porque antes de ser llevado, tuvo este testimonio, que agradó a Dios, y Enoc tuvo una relación con Dios. ¿Por qué importa la historia bíblica de Enoc? Podemos ver paralelismos en la historia de Enoc con la historia de Apocalipsis, aún por venir.
En un mundo malvado estamos llamados a ser justos y a caminar en fe con Dios. Es necesario que usemos nuestro juicio para distinguir entre lo que es verdadero y lo que no lo es. Sin embargo, al igual que los apóstoles se inspiraron en pensadores y poetas no religiosos, nosotros también podemos extraer otras obras literarias en busca de fragmentos de revelación divina. Debemos considerar el libro de Enoc y libros similares de la misma manera que hacemos con otros escritos apócrifos. Algunas de las afirmaciones del apócrifo son verdaderas y precisas, pero muchas de ellas son falsas e históricamente inexactas. Al leer estos libros, debemos considerarlos documentos históricos interesantes pero falibles, no como la palabra inspirada y autorizada de Dios. La Biblia etíope también contiene jubileos. El libro de Jubileos, también conocido como el Pequeño Génesis, reescribe gran parte del contenido del libro de Génesis con detalles e interpretaciones adicionales. Jubileos proporciona una narración más elaborada de la historia de la creación, las vidas de los patriarcas y el establecimiento de las leyes y costumbres judías. Este libro ofrece conocimientos particularmente sobre la naturaleza del pecado y el papel de los ángeles en la historia humana. Habla sobre la importancia de respetar el día de reposo y utiliza un calendario basado en el sol, diferente del calendario judío basado en la luna. Divide el tiempo en jubileos, que son grupos de 49 años, y trata de coincidir las historias bíblicas con su propia línea de tiempo. El libro de Mecán es otro texto único encontrado en la Biblia etíope. A diferencia de los macabeos encontrados en las Biblias católicas y ortodoxas, el libro de Mecán proporciona narrativas históricas y teológicas distintas. Estos libros destacan las luchas y triunfos del pueblo judío, ofreciendo valiosas lecciones y reflexiones sobre la fe y la perseverancia. Esta colección, que consiste en 3 libros, aborda los desafíos enfrentados por los israelitas bajo dominación extranjera, enfatizando la importancia de cumplir la ley y el poder de la intervención divina. Los protagonistas en estas narrativas, aunque menos conocidos, encarnan la resiliencia y la fe inquebrantable a pesar del sufrimiento. La Biblia etíope contiene más escritos como la Ascensión de Isaías y el Apocalipsis de Pedro. Estos escritos ofrecen más conocimientos sobre lo que los primeros cristianos creían, especialmente sobre los últimos tiempos, haciendo que las opiniones religiosas de los cristianos etíopes sean más diversas y detalladas. Además, la colección de libros como Jubileos y Enoc hace que la colección etíope de textos sagrados sea diferente de otras. Estos libros hablan sobre el universo, los ángeles y lo que sucede al final del mundo, ofreciendo una visión especial del mundo espiritual y lo que le ocurre a las almas. El canon de la Biblia etíope se destaca cuando se compara con otros cánones cristianos como el canon protestante, católico y ortodoxo oriental. El canon católico tiene 73 libros, que es más que la Biblia protestante, porque tiene libros adicionales, conocidos como los deuterocanónicos. Estos libros adicionales ofrecen importantes conocimientos históricos y religiosos. Sin embargo, la Biblia católica no tiene los libros especiales que están en la Biblia etíope. El término apócrifo significa libros escondidos en griego. Estos son escritos judíos del período del Segundo Templo, aproximadamente entre los siglos XIII y III a.C., que no fueron incluidos en el canon judío. Los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan se llaman los evangelios canónicos porque la Iglesia primitiva los reconoció como registros precisos, autorizados e inspirados de la vida y las enseñanzas de Jesús. Además de estos 4 evangelios,
Muchas otras obras afirman documentar palabras y acciones adicionales de Jesús. Sin embargo, estas obras no son consideradas autorizadas ni inspiradas y a menudo no proporcionan registros precisos de la vida y enseñanzas de Jesús. La Iglesia primitiva consideraba muchos de los evangelios apócrifos como útiles, pero no inspirados. Ninguno de los católicos romanos, ortodoxos orientales o protestantes aceptan ninguno de los evangelios apócrifos como autoritativos o inspirados. Varios evangelios apócrifos se han perdido en la historia, pero son referenciados en otros escritos cristianos tempranos y habrían sido considerados útiles, aunque no inspirados. El descubrimiento de los rollos del Mar Muerto en 1947 renovó el interés académico en el apócrifo y la pseudepigrafía. Estos rollos incluían partes de más de 700 manuscritos judíos antiguos, muchos escritos en hebreo, arameo y griego. Los rollos proporcionaron evidencia crucial para fechar estos escritos con precisión y entender su contexto. Entre los rollos del Mar Muerto se encontraban manuscritos del libro de Enoc ben Sirá y otros textos pseudepigráficos. Estos descubrimientos afirman la antigüedad y significancia de estas obras, ofreciendo un vistazo a la vida religiosa del período del Segundo Templo. Estudiar el apócrifo y la pseudepigrafía es esencial para entender el desarrollo del judaísmo y el cristianismo. La Biblia etíope, con su inclusión del apócrifo y la pseudepigrafía, ofrece una perspectiva más amplia sobre textos religiosos antiguos que no se consideran la palabra inspirada de Dios. Estos escritos, aunque no forman parte del canon bíblico principal, son invaluables por sus conocimientos históricos, teológicos y culturales. Las páginas de la Biblia ofrecen más que solo enseñanzas sagradas, son historias tejidas con los vibrantes hilos de diferentes culturas, tierras y pueblos. A menudo pasadas por alto, la significativa presencia de africanos y su impacto duradero en el relato bíblico es notable. Muchas generaciones han pasado desde la época de Adán y Eva en el Edén. Entre sus descendientes estaba Abraham, un hombre de fe inquebrantable, pero la vida con sus giros impredecibles trajo una severa hambruna a Canaán, obligando a Abraham a buscar sustento en otras tierras. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Génesis 12:10. Otro personaje significativo cuya vida se entrelazó profundamente con Egipto fue José, bisnieto de Abraham. Su historia es de traición y redención. Dotado de sueños que contenían insights proféticos, los talentos de José fueron malentendidos y por celos sus hermanos lo vendieron como esclavo. La historia de Moisés y el Éxodo es una narrativa central en la Biblia. Muestra la liberación de los israelitas de manos de sus opresores egipcios y su viaje hacia la tierra prometida. Dado que Egipto está ubicado en África, la historia también proporciona una visión intrigante de la representación bíblica de los africanos. A lo largo de la Biblia, las tierras de Etiopía, a menudo referidas como Cush, y su gente, los cushitas, se mencionan varias veces, lo que indica la importancia de esta antigua civilización en la historia bíblica. El rey Salomón reinó tras la muerte del rey David. Después de la muerte de David, el pueblo de Israel comenzó a sacrificar en los lugares altos, una práctica pagana aprendida de sus vecinos cananeos que violaba la ley mosaica. Salomón se convirtió en lo que llamaríamos un hombre del Renacimiento como resultado de la bendición de Dios. No había tema en el que no poseyera una sabiduría sin igual. Era un autor proverbial, compositor de canciones e incluso botánico y zoólogo. Era típico que los reyes enviaran emisarios a Salomón, sin embargo, esta reina vino ella misma a confirmar las palabras que había escuchado.
la fama de Salomón se había extendido ampliamente. La historia de la reina de Saba ejemplifica este punto. También demuestra que Dios estaba bendiciendo a los pueblos del mundo a través de su pueblo, tal como lo había prometido a Abraham. La reina de Saba visitó la corte de Salomón. Provenía de un reino árabe en lo que ahora es Yemen. Su país estaba a unos 1.220 kilómetros de Jerusalén. La reina vino a ver a Salomón por su fama asociada con el nombre del Señor, que probablemente era una referencia a la sabiduría que el Señor le había otorgado. Vino para ponerlo a prueba con preguntas difíciles. Primera Reyes 10:1. Cuando la reina de Saba oyó de la fama de Salomón en relación con el nombre del Señor, vino a probar a Salomón con preguntas difíciles. Ella no era exactamente pobre, trayendo consigo una gran caravana con regalos caros y exóticos. Primera Reyes 10:2. Llegó a Jerusalén con una caravana muy grande, con camellos que llevaban especias, gran cantidad de oro y piedras preciosas. Se acercó a Salomón y habló con él de todo lo que tenía en su mente. Pero la sabiduría y la riqueza de Salomón estaban mucho más allá de su comprensión, dejándola sin aliento para cuando escuchó sus explicaciones y vio su glorioso reino. Primero Reyes 10:3-5. Salomón respondió a todas sus preguntas. Nada fue demasiado difícil para el rey para explicarle. Cuando la reina de Saba vio toda la sabiduría de Salomón, el palacio que había construido, la comida en su mesa, la disposición de sus oficiales, los sirvientes que lo atendían en sus túnicas, sus coperos y las ofrendas quemadas que hacía en el templo del Señor, se quedó impresionada. La reina visitante admitió que no había creído los informes sobre Salomón que había escuchado, pero había visto por sí misma que era real. Entonces, agradeció al Señor por poner a Salomón en el trono por el bien de Israel. Primero Reyes 10:6-8. Dijo al rey: «Era verdad lo que oí en mi tierra acerca de tus cosas y de tu sabiduría, pero yo no creía esas palabras hasta que vine y mis ojos lo vieron. Y he aquí, no se me había dicho ni la mitad. Tú superas en sabiduría y en bienes la fama que yo había oído. Bienaventurados tus hombres, dichosos estos tus siervos, que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría». Ella también colmó a Salomón con regalos, y él parece haber correspondido. Primera Reyes 10:9-13. Bendito sea Jehová tu Dios, que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel, porque Jehová ha amado a Israel para siempre, y te ha puesto por rey, para que hagas juicio y justicia. Y dio al rey 120 talentos de oro, gran cantidad de especias y piedras preciosas. Nunca llegó tal cantidad de especias como las que la reina de Saba dio al rey Salomón. También las naves de Hiram, que trajeron oro de Ofir, trajeron de Ofir gran cantidad de madera de sándalo y piedras preciosas. El rey utilizó la madera de sándalo para hacer soportes para el templo del Señor y para el palacio real, así como para hacer arpas y liras para los músicos. Tal cantidad de madera de sándalo nunca se había importado ni visto desde aquel día. El rey Salomón dio a la reina de Saba todo lo que ella quiso y pidió, además de lo que le había dado de su propia mano. Después, ella se volvió y regresó con sus siervos a su país. Un dato interesante sobre la reina de Saba es que no tomaba a las personas al pie de la letra, ya sea por sus propios informes o por la reputación que habían ganado de otras personas. En otras palabras, quería ver los resultados por sí misma. Otra cosa interesante que demostró la reina de Saba fue que no compartía ninguno de sus regalos con Salomón, ni intentaba entablar una relación más cercana con él hasta que estaba satisfecha de que él los merecía. Más tarde, Jesús mencionó a la reina de Saba, también llamada la reina del sur, en su condena a los escribas y fariseos. Mateo 12:42. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación
y la condenará, porque vino desde los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí, algo mayor que Salomón está aquí. Ella estaba dispuesta a viajar cientos de millas para escuchar la sabiduría de Salomón, pero mientras que el Hijo de Dios superaba con creces a Salomón en sabiduría y gloria, los líderes religiosos judíos solo se burlaban de él. Según Jesús, en el juicio final, la reina de Saba señalará a ellos en condenación. No tendrán excusa por haber rechazado al Mesías. En el Nuevo Testamento también vemos la influencia de Etiopía. Felipe, un evangelista cristiano temprano, fue instruido por un ángel para viajar al sur por el camino de Jerusalén a Gaza. En el camino encontró a un eunuco etíope que era un alto funcionario encargado del tesoro de la reina etíope. El eunuco estaba leyendo en voz alta del libro de Isaías, perplejo por un pasaje en particular. Felipe se acercó a él y le preguntó si entendía lo que estaba leyendo.